Saludos a todos. Estoy muy feliz de poder estar con todos vosotros de nuevo. Esta nueva serie de videos que vamos a estar comenzando se llamará Análisis Internacional. Va a ser una serie de vlogs que vamos a estar realizando en lugares que realmente sean diferentes a estar en una computadora. Creo que muchos de vosotros me habéis pedido que realizara vídeos analizando ciertas noticias en particulares. Creo que es momento de cumplir esa petición. Realmente creo que sería mucho mejor sacar ese contexto o este tipo de dinámica o este tipo de noticias del análisis del mapa que realizo con todos vosotros comúnmente. Y nada, a por ello. Yo creo que también puedo realizar ciertos vlogs que sean un poco más adecuados a lo que hago diariamente y poder hablar con vosotros sobre esos temas me parece fantástico. La primera noticia que vamos a estar analizando en este primer vlog es una noticia que de alguna me llama muchísimo la atención, y es que Arabia Saudí ha arrestado, y es algo que pude confirmar con varios periódicos israelíes, que también Hispan TV, esa famosa cadena iraní de pura propaganda en contra de todos sus enemigos que no son chiitas, informaba esta noticia, y es una noticia que realmente es verdad. Varios miembros del Mossad fueron arrestados. Esta no es la primera vez que miembros del Mossad son arrestados dentro del territorio israelí. Hace algunos años atrás, básicamente, un ciudadano jordano fue arrestado en territorio saudí, y este señor informaba al Mossad. Pero antes de continuar, miren qué vista más bonita aquí en Cataluña, preciosa. Y nada, continuamos con la noticia. Y básicamente pues esta noticia me llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando este tipo de escenario cuando Israel, un estado que lleva colaborando con los servicios de inteligencia jordanos y Egipto probablemente por los pasados 45 años o más? De hecho, las relaciones entre Israel y Jordania vienen desde hace muchísimos años, incluso antes del establecimiento del Estado de Israel. Perdón, esto es lo que se constata cuando, antes de declarar la independencia, Israel envía a Golda Meir cruzando el río Jordán a reunirse, de hecho, con el rey hachemita en Jordania. Y bueno, los vínculos entre Israel y Jordania son de mucho antes del establecimiento del Estado de Israel, incluso también con las Haganá. Pero ¿por qué Israel está espiando con un Estado sunita con el que las relaciones están mejorando, con el que las relaciones, debido a que todos tienen un enemigo común que es llamado Irán? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre sencillamente porque Israel está muy interesado en conocer la vida y las dinámicas políticas que lleva a cabo el príncipe heredero de Arabia Saudí. También porque Israel está consciente de que las fracturas dentro de la familia de los Al Saud son grandes. Estas fracturas se notaron cuando ocurrió el proceso de sucesión del actual rey heredero. Y bueno, Israel quiere conocer su vida y evidentemente conocer las dinámicas políticas que están ocurriendo alrededor del príncipe heredero. ¿Cuál es la segunda noticia? La segunda noticia es un poquito tricky, por decirlo de alguna manera. Es un poco diferente, y es que salió un artículo muy interesante de un periódico estadounidense en el que se informaba que Corea del Norte le había requerido a Israel $1.000 millones para cortar sus vínculos científicos y evidentemente nucleares con Irán. ¿Esta noticia es real o no es real? Sí, es real. De hecho, se estima que esa cantidad fue requerida por Corea del Norte a Israel para cortar sus vínculos con Irán, y al parecer esta noticia o este evento ocurrió en 1999. Al no cumplirse, pues evidentemente Corea del Norte continuó fortaleciendo sus vínculos con Irán. Ahora, lo que es importante de esta noticia es que no solamente los vínculos entre Irán, y de hecho, lo que antes de que se me olvide, algo muy importante, Israel, la propuesta que le hizo Corea del Norte fue que le podía proveer comida, pero no $1.000 millones. Así que al no ocurrir este acuerdo, pues evidentemente, como ya es de conocimiento mucho de todos vosotros, las relaciones entre Irán y Corea del Norte se fortalecieron a nivel de que a día de hoy comparten inteligencia
comparten, especialmente Corea del Norte, le provee conocimiento nuclear a Irán. Esto es algo de conocimiento de muchas personas, especialmente del Mossad y de la CIA. Y también actualmente trabajan juntos en proyectos comunes dentro del territorio iraní. Cuidado. También es muy importante mencionar que dentro de este panorama Irán ha provisto armas como por ejemplo la tipo 78, ha provisto armas o pistolas, específicamente pistolas, no armas, déjame decir pistolas, que de hecho están siendo utilizadas en territorios de combate como lo es Libia y como lo es Siria. Y bueno, también, no quiero que lo olviden tampoco, Corea del Norte, y no solamente para hablar de un estado sunita en de un estado chiita en particular, para hablar también de otros estados chiitas, como lo es el caso de Siria. No sé si muchos de vosotros recordáis que en el 2007 Israel bombardeó una supuesta infraestructura que tenía Siria en el norte del país. Y bueno, esta infraestructura estaba siendo operada y desarrollada por Corea del Norte. Así que los vínculos de Corea del Norte con los estados chiitas, pero en especial y particularmente con Irán, son muy particulares. Y bueno, ha sido demostrado de que ya desde, incluso antes del comienzo de este siglo, Israel estaba al tanto de ello. Una última noticia también relacionada a Israel. Yo sé que muchos de vosotros odiáis a Israel con todo su corazón, a los judíos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que las dinámicas del Medio Oriente siempre fluyen alrededor de este país, y las noticias más interesantes, o de las más interesantes, sin dejar de lado el conflicto sirio y el conflicto yemení y el conflicto libio, evidentemente, en el Medio Oriente y el norte de África, yo creo que muchos de los asuntos muy interesantes también corren alrededor de ciertas dinámicas que tienen que ver con este país, que de hecho salió una reciente investigación, considerado como el octavo país más fuerte del mundo o más poderoso del mundo en base a su Producto Interno Bruto per cápita, su ejército y su economía. Pero la última noticia interesante es que el reloj del señor Eli Cohen fue recuperado en la ciudad de Damasco. Unos agentes del Mossad, en una operación bastante compleja dentro del territorio sirio, lograron recuperarlo. Y es que este señor, no sé si muchos de vosotros recordáis, pero el señor Eli Cohen fue un espía de Israel que durante los años 60 recopiló muchísima información para Israel. De hecho, fue consejero del ministro de Asuntos de Defensa de Siria. Y este espía, bueno, básicamente se infiltró dentro del gobierno sirio como un supuesto empresario de origen sirio, o sea, de padre sirio, que había crecido en Egipto. De hecho, esa fue la razón cuando se fue a vivir a la Argentina, que utilizó para explicar por qué su acento era muy parecido al egipcio, y él explicó que había crecido en Egipto, etcétera, etcétera. De hecho, si alguno de vosotros no sabéis quién es este señor, pueden ir a mi canal. En mi canal van a poder encontrar un poco más de información sobre él. ¿Qué pasa? Que durante los años 60 el señor Eli Cohen pues básicamente recopiló información clave como el que, por ejemplo, en los Altos del Golán le pudiera proveer al Mossad todas las posiciones de equipo de artillería, infraestructura militar, etcétera, que tenía Siria en los Altos del Golán. Ahora, de hecho me viene a la mente que el señor Eli Cohen le sugirió al gobierno sirio que plantaran eucaliptos en la zona donde había infraestructura militar del ejército sirio, porque el eucaliptos podría ser útil para poder absorber el agua que estaba en el suelo, ya que de hecho hay muchas zonas de los Altos del Golán. Yo he estado en los Altos del Golán y lo he podido ver. Hay muchas zonas que no son pantanosas, pero tienden a tener a tener un terreno bastante inestable, y los eucaliptos absorben muchísimo el agua, algo que de hecho le hubiera sido muy útil al ejército sirio. Sin embargo, lo que no fue útil fue que esa información fue provista al ejército israelí para que el ejército israelí pudiera bombardear esa infraestructura cuando ocurriera algún evento militar en contra de Siria. Posteriormente ocurrió, que fue la guerra de los 6 días, y evidentemente en esa guerra, como todos sabéis,
en solo 3 horas Israel bombardeó 300 de los 342 aviones que tenía el ejército de Egipto, bombardeó casi todo el 40% de la aviación siria, y bueno, eso fue lo que ocurrió en ese evento. Y toda esta información que proveyó Eli Cohen fue muy útil en esa guerra, y por eso cuando Eli Cohen, después de haberse confiado mucho de su actividad en Siria, bueno, fue capturado enviando información a Israel y bueno, posteriormente fue acusado de espionaje, salió culpable y bueno, fue ahorcado. Sin embargo, sus restos nunca fueron devueltos a Israel, su familia nunca tuvo acceso a esos restos, y este reloj que aparece fue un reloj que alguien que estuvo dentro del proceso en el cual juzgaron al señor Eli Cohen fue adquirido por una persona, y de ahí, de esa persona fue regalado a otra persona, y ese reloj, no sé cómo, no se ha informado tampoco, ni creo que tampoco se informe, el Mossad lo logró recuperar y lo está exhibiendo ahora mismo en Israel, y posteriormente lo entregarán a su familia. Realmente esta noticia es muy interesante, ya que de hecho en el pasado, pero no en el pasado de hace mucho tiempo, solamente hace como un año, menos de 2 años diría yo, hubo negociaciones entre el gobierno israelí y los rebeldes que en su momento controlaron zonas adyacentes a donde supuestamente estaba el cadáver o los restos de Eli Cohen, ya que en el año 2000 sus huesos fueron extraídos del cementerio judío de Damasco y se habían localizado en una zona que nadie sabía. Sin embargo, hubo un momento dado en el que se creyó que los rebeldes, o ciertos grupos rebeldes que ahora mismo no recuerdo su nombre, en Siria, estuvieron en posesión de sus huesos, y hubo negociaciones entre el gobierno israelí y también entre los rebeldes para poder llevarlos a Israel. Posteriormente eso no se cumplió y ahora no se tiene ni idea de dónde están esos restos. Cabe destacar dentro de esta misma noticia que este proceso de descubrir aún dónde están los huesos de Eli Cohen es muy complicado, podrá tomar incluso muchísimos meses más, muchísimos años más, ya que después de casi 18 años se ha logrado solamente recuperar un simple reloj. Esto es todo por hoy, no tengo más nada que compartir con todos vosotros. Estoy muy agradecido sinceramente por el apoyo que han dado a mi video más reciente sobre el conflicto sirio. Estoy muy agradecido también porque siempre tengo una cantidad de suscriptores fijos y que siempre me apoyan en mis videos, sean polémicos o no. Gracias a todos esos haters también que me escriben cosas muy horribles. Pero que muchos de ellos a veces me escriben de manera privada y me preguntan que si yo voy a bloquear los mensajes o los comentarios, y digo que no tengo por qué. Yo creo que realmente me gusta ver esa diversidad de odio que abunda en muchos de los vídeos, pero también aquellos que yo sé que de manera genuina me escriben discrepando en lo que digo, y me encanta debatir con ese tipo de personas, dejarle comentarios para poder tener una conversación y qué sé yo, conocer un poco lo que piensa esa persona, y claro, desde la trinchera de mi posición. Y nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias, estoy muy feliz de poder haber realizado este primer vlog, y de hecho, para los que me dicen que soy independentista, pues no, viva España, viva La Roja, viva Cataluña, miren qué preciosura. Gracias a todos.